saludo muy cordial a John Sudarsky por esta iniciativa, al exconstituyente Fabio Villa, a la representante Ángela María, en fin, a todos y cada uno de ustedes. Mi intervención es muy breve, yo diría que la dividimos en dos: un concepto ideal, filosófico, y otro, un ejemplo práctico, que fue el que nosotros pudimos desarrollar cuando tuvimos la oportunidad de regentar la gobernación del departamento de Boyacá. Creo que por eso y en reconocimiento a ese ejercicio es que John nos invita, más que por lo de ostentar el cargo de congresista. Yo diría que el concepto de participación tiene que ver mucho con el concepto de democracia. Y entonces lo primero que debemos hacer es dilucidar qué es y para dónde va todo este proceso de reflexión sobre democracia. Recuerden ustedes que en los principios de la sociedad occidental más interesante que haya existido, por lo menos la conocida griega, nos planteaban la democracia como el demos y el kratos, el poder del pueblo, un concepto que fue deconstruido absolutamente por varios autores, entre ellos Sartori, demostrando con un ejercicio simple que el poder del pueblo es un sofisma. El pueblo nunca gobierna, porque si etimológicamente desarrollamos la idea de lo que es pueblo, pues llegamos a la conclusión de que muchos no participan y por lo tanto pues no tienen la posibilidad de gobernar. Por eso el concepto de democracia es quizá el que más autores ha necesitado para medio poder entronizarlo en lo que realmente es. Robert Dahl, Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, todos ellos han tratado de establecer qué es democracia, pero hay uno que a mí personalmente me llama la atención en los últimos tiempos, y es Ronald Dworkin. Escribió un libro que se denomina La democracia posible, y dice que la política en la contemporaneidad se ha dedicado únicamente a la controversia, como si la política fuera un ejercicio de contacto, de karate, de judo, y ha olvidado que la política, si bien es cierto, es un ejercicio de contradicción, lo debe hacer respecto a temas que de consenso se escojan y a través de una herramienta que es fundamental, como es la argumentación. Ese es el ejercicio fundamental de la verdadera política. Y entonces dice, para definir el concepto de democracia, propongámonos unos temas fundamentales y propongámonos a través de qué lo vamos a hacer. Y dice, hagámoslo sobre dos supuestos. Uno, sobre el supuesto de que el ser humano es un fin en sí mismo, concepto kantiano filosófico, y que como es un fin en sí mismo, debe tener la conciencia de que él puede ser un fin en sí mismo siempre y cuando reconozca que los otros seres humanos también lo son. Y en la medida en que yo reconozco al otro ser humano, es una teoría también de la posmodernidad, entonces yo me reconozco como persona. Y segundo, pongámonos de acuerdo en que los seres humanos somos responsables y como tal tenemos dos obligaciones: una ética, que es la de desarrollar mi propia vida a través de unos parámetros, y una moral, que es la de entender que si yo desarrollo mi propia vida sin permear la vida positivamente de los otros, pues no tiene razón de ser la vida. Yo creo que ese espacio entre la vida de un ser humano y la muerte, lo que llaman infierno, afortunadamente Juan Pablo II dijo que el infierno no existía, viceministro, entonces no hay problema, pero ese lapso debe ser eso. La pregunta, a portas uno ya de expirar de este mundo terrenal, la pregunta, ¿qué hice por los demás? Ese es un concepto moral bien interesante. Con base en esos dos parámetros, entonces dice Dworkin, tenemos que siempre preguntarnos sobre 4 temas básicos: derechos humanos, el papel de la religión en la política, es un tema que hay que discutir. En la comisión primera se estaba discutiendo el tema
de reconocer las uniones de hecho de homosexuales en su aspecto patrimonial, y escuchaba yo intervenciones de católicos. Yo soy un católico apostólico y romano. A John le consta que yo, para tomarme un vaso con agua, me echo la bendición en reconocimiento y gratitud, ¿cierto? Y me siento orgulloso de eso. Pero ningún católico puede imponer su religión a otros. Por lo tanto, la política y las democracias deben estar casi que exentas en los estados laicos de esos principios y problemas religiosos. Y recuerdo que alguna vez en el partido estábamos discutiendo, no recuerdo, Angelita y John, sobre cómo iba a quedar una figura en el portal, y yo vi una iglesia y dije, no, a mí me parece que es bueno quitarle esa figura a la iglesia, porque de pronto eso atenta contra otras convicciones religiosas. Y John, aterrado, me decía, pero usted cómo va a hacer quitar la iglesia, usted tan católico. Le decía, no, yo soy católico de convicciones, pero también demócrata. Ese tema de la religión en la política en una democracia contemporánea debe discutirse. El sistema tributario, si es más o menos democrático, si de verdad funciona y si de verdad toda esa teoría liberal de los impuestos, a través de la cual los que tienen más deben tributar más para que los que tienen menos, a través de los servicios públicos, logren una mayor comodidad y más felicidad, es un tema que también debe estar en la democracia. Y finalmente, las reglas de juego de un sistema electoral. Como lo dijera Norberto Bobbio, la democracia es aquella forma de gobierno en donde está establecido cómo gobiernan los que gobiernan y qué derechos tienen quienes gobiernan, es decir, esos mecanismos y esas reglas de juego que deben estar establecidas puntualmente. Y precisamente en esas reglas de juego es donde se hace necesario la construcción de sociedad civil, y entendemos por sociedad civil cualquier interés legalmente organizado, socialmente organizado, perdón. Esa sociedad civil entonces se debe construir a través de muchas herramientas, como las que hoy con beneplácito vemos que el gobierno y que el viceministro muy doctamente nos ilustra. A mí me parece que para construir sociedad civil o para construir verdadera participación democrática no es necesario tantos decretos ni tantas leyes. Yo soy un naturalista convencido y a mí me parece perversa la actividad legislativa. A uno como congresista lo ponen a estudiar proyectos de 120, 140 artículos que tiene que estudiar en un mes. Miren, el Código Civil brasilero se demoró en hacerse 30 años y nosotros aprobamos leyes de más de 100 artículos en 1 o 2 legislaturas. A la larga eso es irresponsable. Es más, a los congresistas nos miden dizque por el número de leyes que logremos proponer y aprobar, cuando hay otras actividades muchas más interesantes que podríamos desarrollar los congresistas. Y una cuñita, ayer John en la W con certera y con carácter decía, en el Congreso no son tan vagos como uno piensa. Yo hasta ahora llego al Congreso y la verdad se trabaja mucho. Yo estoy gratamente impresionado de ver cómo es el ritmo de un congresista, responsable, obviamente, pero pues funcionarios hay, responsables hay en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, en todo lado, pero los responsables trabajamos mucho. Es decir, esta construcción de sociedad civil no necesita tanto de leyes y de decretos, sino necesita una voluntad, como también lo expresaba el viceministro, gubernamental, de construir nación y de construir Estado a través de procesos que tienen que ver con la educación y con cultura ciudadana. Por eso también nos place que el gobierno haya retomado ese principio y ese valor del Partido Verde, que es el de cultura ciudadana. Nos parece que esa agenda es fundamental y en eso nosotros seguramente estaremos comprometidos. La democracia, pues, es una forma de gobierno en construcción que no se agota, es un anhelo de los ciudadanos que creemos que la convivencia entre los seres humanos es fundamental y que para ello se hace necesario un sistema, y por lo tanto, como es construcción, siempre debe estar alimentada
de la participación de todos y cada uno de los ciudadanos. Por eso también es necesario que todos estos procesos se vuelvan autónomos, que las regiones tengan la capacidad de promover sus propios sistemas de participación. Es que en un estado tan centralista como es nuestro estado colombiano, es imposible desarrollar la iniciativa. Los estados centralistas tienen ese problema, y es que acaban con la genialidad de los territorios, desconocen la otredad, la alteridad, el pluralismo y las propias soluciones que se puedan dar desde otros sitios diferentes al centro. Y eso nos sucede mucho en Colombia, ¿no? Yo les cuento una experiencia como gobernante muy sencilla que suelo siempre colocar en conocimiento. Alguna vez tratamos de cambiar el horario de una escuelita de un páramo en donde los niños tenían que entrar a las 7:30 de la mañana y muchos de ellos tenían que caminar 2 y 3 horas con temperaturas de 3 y 4 grados bajo cero. Y entonces nos preguntábamos, pues, ¿por qué no pueden entrar a las 10 de la mañana? Que entren a las 10 de la mañana no fue posible. Los horarios de las escuelas los tienen que hacer desde el Ministerio de Educación. Es decir, un centralismo tan excesivo, exacerbante, va a acabar con lo que hoy el mundo necesita, que es precisamente capacidad de iniciativa y de invención. Hasta ahí la práctica teórica. La parte práctica pues es simplemente una vivencia que tuvimos como gobernadores, y no se trata de destacar la labor de una persona, sino de un equipo de trabajo, en donde a través de un presupuesto participativo, a través del fortalecimiento de las juntas de acción comunal, presidente de la Confederación, nosotros logramos revivir cientos de juntas de acción comunal y darles empoderamiento a través de recuperarles algo que ellas perdieron, que usted, viceministro, muy inteligentemente expresaba, y fue la posibilidad de que ellas contraten con el Estado algunas obras que son importantes y que en manos de las acciones comunales siempre rinden más, como dicen las abuelitas. La otra actividad fue lo de los convites. Empezamos a construir vías, empezamos a construir vivienda a través de la asociatividad de personas, y un caso paradigmático interesante como el de la vía hacia Choque Toca fue importante, en donde la gente nos ayudaba a colocar los filtros, a pavimentar carreteras, etcétera. Y lo otro fue la cultura del arraigo, la importancia de sentirse uno perteneciente a una región, independientemente de que pertenezcamos a una nación. Y un ejercicio muy interesante fue el ejercicio de veedurías juveniles a los recursos del CISBEN. Ese ejercicio mereció un premio que nos llevó a Washington a expresar y a contar esa experiencia. Por eso sería interesante, viceministro, que si ustedes van a trabajar en participación ciudadana, en lo que tiene que ver con el cuidado de los recursos de salud, pudiéramos retomar ese tema que se dio en Boyacá y que de verdad fue una experiencia interesante. En ese ejercicio recuperamos nosotros, controlando lo del CISBEN, alrededor de 450 millones de pesos, lo cual dentro de un presupuesto macro de país pues es muy poco, pero teniendo en cuenta el presupuesto de un departamento es mucho, y esa experiencia está ahí. Por lo demás, yo celebro de verdad, John, que estas convocatorias se hagan. Es importante entender que la construcción de Estado y de nación, discúlpenme que sea reiterativo, únicamente se da a través de una verdadera formación de sociedad civil, de un verdadero compromiso, en donde nosotros entendamos finalmente que la democracia, tal y como lo plantean muchos autores, tiene que ver con el concepto de deber del ciudadano. Nosotros no tenemos únicamente derechos, sino lo que es más, tenemos deberes. Y en el momento en que una sociedad entiende que tiene tantos deberes como derechos pueda igualmente poseer, en ese momento las sociedades se empiezan a desarrollar, y en ese momento empezamos sobre todo a ser mucho más personas, mucho más éticos y morales. Muchas gracias.